La veía todas las سلام noches زلا. empujando un trapeador por el pasillo hasta que una noche lluviosa la siguió y descubrió un lado de ella que destrozó todo lo que creía saber sobre el propósito. Todo comenzaba de la misma manera. Alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el cielo sobre Baton Rouge se oscurecía y la ciudad se deslizaba en ese espacio intermedio, demasiado tarde para la hora punta, demasiado temprano para el silencio, Jacob Reynard bajaba las escaleras de mármol del edificio La Salle, con su teléfono en una mano y las llaves en la otra. La mayoría de las noches apenas notaba a las personas afuera. Demasiados inquilinos, demasiados correos electrónicos, demasiadas cosas por arreglar que realmente no importaban. Pero esa noche, algo lo detuvo. Era la lluvia, no una tormenta, ni siquiera dramática, solo una llovizna constante que hacía que las luces de la calle se difuminaran en los bordes. Y bajo una de esas luces, sentada en un banco metálico torcido en la parada de autobús, estaba una mujer. Llevaba un abrigo gris demasiado grande, del tipo que solo ves en las tiendas de descuento de segunda mano, y una bolsa de plástico envuelta alrededor de sus zapatos para mantener el agua fuera. Un bolso pesado descansaba en su regazo, sus hombros encorvados como si el peso de todo el día se hubiera sentado allí. No navegaba por su teléfono ni hablaba con nadie, solo esperaba. Jacob la miró, listo para seguir caminando, pero algo se la atoró en el pecho. Entrecerró los ojos. La había visto antes. Trabajaba en el último piso, una mujer silenciosa, siempre educada, siempre puntual, limpiando la misma oficina 5 noches a la semana. Nunca pedía nada. La mayoría de los inquilinos ni siquiera sabían su nombre. Pero Jacob sí. Dolores. Dolores algo. Había visto su expediente de empleada una vez, cuando asumió el contrato de arrendamiento del edificio la primavera pasada. No había nada especial en él. Sin notas, sin quejas, solo una foto y una firma. Pero ahora, bajo la fría lluvia, parecía cansada de una manera que no podía ignorar. Se quedó bajo el toldo, observándola. ¿Qué seguía haciendo allí? Miró la hora otra vez. 6:32. El último autobús de la ruta 58 llegaba a las 6:35. Tal vez vivía más allá de Irvine Highway, donde la ciudad se desvanecía. Tal vez solo intentaba llegar a casa. Entonces, de repente, un recuerdo lo golpeó, algo profundo de cuando tenía 12 años. Su madre, de pie bajo la lluvia fuera de su apartamento en Lafayette, esperando un transporte que nunca llegó. No había pensado en esa noche en décadas. Se encontró caminando más cerca del bordillo, con los ojos aún en Dolores. Ella movió su bolso y se ajustó el abrigo, parpadeando lentamente, como si estuviera acostumbrada a fingir que nadie la veía. No sabía por qué preguntó. Tal vez era culpa, o tal vez era esa mirada, silenciosa, triste y completamente invisible. Pero su boca se movió antes de que pudiera detenerse. Oye, necesitas que te lleve a algún lado. Dolores levantó la vista, sobresaltada por un segundo. Sus ojos se posaron en su rostro, luego en el coche detrás de él. Estoy bien, dijo suavemente, su voz áspera pero no fría. El autobús está por llegar. Jacob asintió, como si entendiera, pero no se movió. El autobús llegó puntual, con los frenos siseando al detenerse. Ella se levantó, subió y no miró atrás. Él se quedó allí otros 10 segundos, luego caminó hacia su coche, se deslizó dentro y encendió el motor. Pero algo lo carcomía. Esa mirada en su rostro, las bolsas bajo sus ojos, la forma en que abrazaba ese bolso como si fuera todo lo que tenía. Salió del estacionamiento, luego se detuvo en el semáforo. El autobús estaba 3 coches adelante. Jacob nunca había seguido a nadie en su vida, no de verdad, pero esa noche activó su intermitente, giró a la derecha y se mantuvo lo suficientemente lejos para mantenerla a la vista. Pero lo que esperaba no era a donde ella se dirigía. Jacob no había planeado seguir a nadie, ni siquiera tenía una razón real. Se dijo a sí mismo que solo tenía curiosidad, tal vez un poco de preocupación. Pero la verdad era que algo en Dolores Whitaker hacía imposible que se fuera. Se mantuvo a 4 coches de distancia del autobús, cuidadoso de no seguir demasiado cerca. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de sus pensamientos, agudos, repetitivos, justo lo suficiente para recordarle que estaba haciendo algo extraño. La Ruta 58 salió del distrito comercial y se dirigió al oeste, hacia River Bend, un vecindario que no visitaba a menudo, ciertamente no del lado de la ciudad de que hablaba su círculo. En cada semáforo en rojo, debatía dar la vuelta, pero cada vez que el autobús seguía avanzando, él también lo hacía. 32 minutos después,
El autobús se detuvo en un refugio agrietado frente a Jefferson Highway, justo frente a una gasolinera vieja con una luz parpadeante y un letrero de cerrado pegado con cinta adhesiva en la ventana. Dolores bajó. No dudó. Cruzó la calle con paso firme, como si conociera el camino de memoria. Jacob estacionó a media cuadra. Se agachó en su asiento. No estaba orgulloso de lo que hacía, pero no podía sacudirse la sensación de que esto significaba algo. Solo que aún no sabía qué. Dolores giró en una calle lateral, Nora Avenue. Jacob la siguió a pie ahora, manteniéndose cerca de las sombras. No había aceras, solo parches de tierra y vallas de alambre viejas. Ella pasó 2 tiendas cerradas y luego entró en un edificio de ladrillo descolorido con un pequeño letrero en la entrada. Centro Comunitario South Oak. Jacob se detuvo al otro lado de la calle. El centro parecía no haber sido pintado desde finales de los 90. Una ventana estaba tapiada, y la otra tenía barras de seguridad dobladas en ángulos extraños. Pero dentro, la luz era cálida, dorada. Había movimiento detrás del cristal. Se acercó y miró por las rendijas. Dolores ya estaba en acción, sin abrigo, con las mangas remangadas. No estaba limpiando. Servía sopa en tazones de espuma, entregaba platos a personas en fila. Sonreía, abrazaba a alguien, luego a otro. Se arrodilló para limpiar la cara de un niño pequeño con una servilleta. Tomó la mano de una mujer mayor y la sostuvo por un momento, lo suficiente para que Jacob supiera que significaba algo. Parpadeó, limpió el vaho de la ventana, miró de nuevo. Esta mujer, a la que había visto por más de 1 año pero nunca realmente había visto, era una persona completamente diferente aquí. Había quizás 20 personas dentro, madres con niños pequeños, un hombre con una bolsa de dormir, una chica con un labio partido. La sala era estrecha, los muebles desparejos, pero a nadie parecía importarle. Comían, reían suavemente, algunos oraban por su comida. Jacob se quedó allí 20 minutos, con las manos en los bolsillos, observando un mundo que no tenía nada que ver con él. No era lástima lo que sentía, era algo más profundo, quizás culpa, quizás vergüenza. Poseía 3 edificios a 5 millas de este centro. Tenía poder, influencia, dinero, y, sin embargo, aquí estaba Dolores, de pie después de un día entero de trabajo, dedicando su tiempo a alimentar a desconocidos en una sala que olía a lejía y vegetales enlatados. Sacó su teléfono del bolsillo, miró la pantalla, luego lo guardó. Nada que pudiera hacer ahora explicaría lo que sentía. Finalmente, la fila en la mesa se redujo. Dolores se sentó con un grupo pequeño de niños y les dio cajas de jugo, inclinándose como si contara una historia. Lo golpeó fuerte. Este era su verdadero trabajo, no trapear sus pisos de mármol, no empujar un carrito de suministros por pasillos alfombrados. Aquí, ella era alguien, una líder, una cuidadora, una presencia. Se quedó más tiempo del que pretendía. La llovizna se convirtió en lluvia ligera de nuevo, pero no le importó. Cuando Dolores comenzó a limpiar mesas y tirar basura, Jacob regresó silenciosamente a su coche. Condujo a casa en silencio, sin música, sin llamadas, solo preguntas. ¿Qué más no había notado? ¿Cuántas personas en sus edificios eran como Dolores, haciendo más con menos, cambiando vidas de maneras que ninguna hoja de cálculo podía medir? Esa noche apenas durmió. No podía dejar de pensar en las manos de Dolores, en lo firmes que eran, en cuántas personas habían tocado en una sola noche sin pedir nada a cambio. Pero no había terminado, ni mucho menos. A la mañana siguiente, llegó al edificio 2 horas antes, con algo que decir. A las 6:45 de la mañana siguiente, el edificio en Monroe Street aún estaba medio dormido. El conserje no había llegado, los ascensores seguían bloqueados en la planta baja y la mayoría de las luces estaban apagadas. Pero Jacob Reinhardt estaba en el vestíbulo, sosteniendo una bolsa de papel con 2 bollos de salchicha y un café negro. No había tocado nada de eso. Estaba demasiado concentrado en la entrada de vidrio, esperando a que Dolores entrara. Parte de eso sentía ridículo. ¿Qué iba a decir siquiera? Oye, te seguí anoche. Eso sonaba espeluznante. Ensayó una docena de versiones en su cabeza, ninguna se sentía correcta. Y aún así, esperó. Ella entró a las 6:53, con el mismo abrigo, el mismo paso lento, el mismo bolso desgastado. Pero ahora Jacob lo veía todo diferente. Estos no eran signos de pobreza, eran señales de alguien que daba más de lo que guardaba. Ella no lo vio al principio, se dirigió al ascensor como todos los días.
pero cuando levantó la vista y encontró sus ojos, se detuvo. «Señor Reynard», dijo su voz con un toque de confusión. «¿Estás bien?» Él asintió, aclaró su garganta. «Buenos días. Traje desayuno. Esperaba que tuvieras un minuto». Dolores miró la bolsa en su mano, luego a él. No se movió de inmediato. «Normalmente no como hasta que termino con el piso». «Lo entiendo», dijo él. «Solo tomará un segundo». Ella se encogió de hombros ligeramente y lo siguió al banco cerca de las máquinas expendedoras. Se sentaron. Jacob le dio uno de los bollos. Ella lo miró, luego desenvolvió papel de aluminio lentamente. Él esperó hasta que dio un mordisco antes de hablar. «Te vi anoche», dijo. Ella dejó de masticar. «No quería espiar ni nada por el estilo», añadió rápidamente. «Te vi en la parada de autobús y supongo que algo me dijo que viera a dónde ibas». Dolores puso el bollo en su regazo. «¿Me seguiste?» «Sí», admitió. Ella levantó una ceja, pero su expresión no se endureció, solo parecía cansada. «¿Por qué?» Jacob dudó. «Porque he estado manejando edificios durante 15 años y nunca pensé 2 veces en quién los limpia. Y luego ayer te vi allí, tan quieta, como si el mundo simplemente pasara por tu lado, y me di cuenta de que yo había hecho lo mismo». Ella no dijo nada por un largo momento. Luego, «Bueno, viste el desastre después de horas. Eso es todo». «No es lo que vi», dijo él. Dolores lo miró. «Te vi alimentando a la gente», continuó. «Niños, mujeres, un hombre que apenas podía mantener la cabeza en alto. Y no solo les dabas comida, hablabas con ellos, los sostenías como si importara». Dolores miró la taza de café que le había dado, con ambas manos envueltas alrededor. «He estado yendo allí mucho tiempo», dijo finalmente. «Empecé justo después de que mi hijo murió. Necesitaba algo que hacer que no fuera llorar. No tenían mucho, todavía no tienen, así que solo ayudé. Y luego seguí apareciendo». Jacob asintió lentamente. «¿Has estado haciendo eso cada semana, después de trabajo?» «3 veces por semana. A veces 4, si están cortos de manos». Él parpadeó. «¿Con tu sueldo?» Ella rió suavemente, no por orgullo, sino por realismo. «Nadie me paga por esa parte, no. Pero los cupones de comida se estiran, y la tienda de la esquina me deja comprar latas abolladas baratas». Tomó otro mordisco, masticando con cuidado. «¿Alguna vez le contaste a alguien aquí sobre eso?», preguntó Jacob. «¿Para qué?» Él no tenía una respuesta. El ascensor sonó detrás de ellos, y Dolores miró el reloj. «Debería ponerme en marcha. El piso no se limpia solo». Jacob se levantó con ella. «Dolores», dijo en voz baja, «si alguna vez vuelvo allí, solo para ver más, ¿estaría bien?» Ella le dio una mirada larga, no sospechosa, solo curiosa. «Trae tus propios guantes», dijo, esbozando una pequeña sonrisa. «Siempre nos faltan». Jacob sonrió de vuelta. Pero lo que no sabía era que detrás de esa pequeña sonrisa, Dolores aún estaba decidiendo si dejarlo entrar de verdad. Jacob no esperó una semana. Apareció la noche siguiente. No llevaba su camisa de botones habitual ni mocasines, solo una sudadera, jeans y zapatillas deportivas, con una caja pequeña de guantes de látex en el bolsillo de su abrigo, como ella pidió. Estacionó a una cuadra, caminó hasta el centro comunitario South Oak y se quedó afuera unos segundos antes de tocar. Un adolescente abrió la puerta. No debía tener más de 16 años, delgado, con una sudadera con capucha bien puesta en la cara. «¿Estás perdido?», preguntó el chico. Jacob aclaró su garganta. «Busco a Dolores. Dijo que podía pasar». El chico le dio una mirada larga y cuidadosa. «Está en la cocina, atrás». Jacob entró. El aire olía a maíz enlatado y desinfectante. La gente ya estaba sentada en mesas plegables, algunos comiendo, otros solo sentados en silencio con la cabeza gacha. Era más ruidoso que la noche anterior, no caótico, pero lleno, el tipo de ruido que viene de personas sobreviviendo juntas. La encontró cerca del fregadero, fregando una olla grande. «¿Volviste?», dijo Dolores sin girarse. «Dije que lo haría». Ella miró por encima del hombro. «¿Guantes?». Él los sacó y los levantó. Dolores sonrió. «Bien, necesito que limpies las sillas y recojas la basura. ¿Tienes miedo al trabajo duro?». Jacob sonrió. «Ponme a prueba». Ella señaló una esquina donde había un cubo de trapeador y limpiador
junto a una escoba. Jacob se puso a trabajar, sin saber si alguien lo observaba. Limpió cada silla, cambió 2 bolsas de basura llenas y ayudó a ordenar los productos enlatados apilados contra la pared del fondo. Después de 40 minutos, estaba sudando bajo la sudadera. Dolores no dijo mucho mientras trabajaban. Solo dio instrucciones silenciosas y se movía como alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Durante una pausa, se encontraron en el fregadero otra vez. Ella le dio una toalla. ¿Alguna vez hiciste un trabajo como este?, preguntó. No desde que tenía 14 años, respondió Jacob, secándose las manos. Mi tío me hacía limpiar canaletas todos los fines de semana. Lo odiaba. Ella rió. Y ahora eres dueño de la mitad de los edificios en Miss City. Jacob parpadeó. ¿Lo sabías? Dolores asintió. Leo las noticias locales. Además, la señorita Rey en el 4B dijo que te vio en el periódico el año pasado, donando 1 millón al Teatro del Centro. Él la miró. Ella habla de eso contigo. La gente habla con los que escuchan. Jacob hizo una pausa. Entonces, ¿qué piensas de que esté aquí? Dolores limpió el borde de un tazón lentamente. Luego levantó la vista. Pienso que si estás aquí para sentirte mejor contigo mismo, no durarás. Él no se inmutó. ¿Y si no lo estoy? Entonces tal vez aprendas algo. Fueron interrumpidos por una mujer con una niña pequeña a su lado, no mayor de 4 años, tirando del abrigo de su madre, susurrando que tenía frío. Dolores se arrodilló, se quitó su propio suéter y lo envolvió alrededor de los hombros de la niña, sin pensarlo, sin complicaciones. Jacob se quedó quieto, observando. Tantas personas en la sala no lo hacían. La próxima vez que Jacob fue, no fue para trapear pisos ni sacar basura. Era sábado por la mañana. Baton Rouge apenas despertaba. El tráfico en Florida Boulevard aún era ligero y una niebla tenue colgaba sobre las aceras como aliento en un cristal frío. Jacob había llamado al número que Dolores escribió en una nota adhesiva y le preguntó si estaría dispuesta a sentarse a tomar un café. Solo hablar. Ella le dijo que le encontrara en un restaurante en Plan Grove llamado Lena's, sin logotipos de cadenas, sin cromo pulido, solo un edificio estrecho con toldos amarillos descoloridos y un letrero pintado a mano en la ventana que decía, «Papas fritas y Jesús, ambos gratis con bondad». Él llegó temprano. Ella no. Dolores entró exactamente 5 minutos tarde, con un cardigan azul a que le faltaba un botón y jeans remendados en las rodillas. Miró alrededor, lo vio junto a la ventana y se acercó. «Sin guantes hoy», bromeó. Él sonrió. «Pensé en retirarme mientras iba ganando». Pidieron café negro para ella, té para él. Ella rechazó comida. Dijo que ya había comido. Él pidió una tostada solo para tener algo que hacer con las manos. Por un momento, ninguno habló. Finalmente, Jacob dijo, «Has estado haciendo esto mucho tiempo». Dolores removió su café lentamente. «¿El centro?» Él asintió. «Empecé el mes después de que mi hijo murió. Tenía 22 años. Fue atropellado por un conductor borracho en la enero de 10. Lugar equivocado, momento equivocado». Jacob no habló, no sabía cómo. Dolores miró su taza como si aún pudiera verlo. Se llamaba Morris. Chico listo. Pensó que sería mecánico. Tenía las manos de su padre, siempre arreglando algo. Tomó un sorbo. Después del funeral, la gente vino por un tiempo. Vecinos, gente de la iglesia. Trajeron comida, dijeron cosas bonitas, luego volvieron a sus vidas. Yo no podía. La voz de Jacob fue suave. ¿Vives sola? ¿Todavía? Mi esposo murió 5 años después de Maurice. Cáncer de pulmón. Trabajó en una refinería 30 años. Luego se lo llevó en 6 meses. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Así es la vida, ¿no? Llevas lo que tienes hasta que es demasiado pesado, y luego descubres cómo llevarlo de todos modos. Jacob sintió el peso de sus palabras, un peso que ningún dinero podía aligerar. «¿Qué te hizo ir al centro?», preguntó. Dolores se encogió de hombros. «Pasé por allí durante años. Luego, un día, simplemente entré. Pregunté si necesitaban ayuda. Dijeron que sí. Eso fue todo. Y nadie en el trabajo supo nunca. ¿Qué había que decir? Barro pisos y limpio oficinas. Eso es lo que me pagan. El resto, eso es entre Dios y yo». Hizo una pausa, luego añadió, «Ves mucho cuando eres invisible. La gente habla a tu alrededor, no contigo.
Asumen que no tienes nada que decir. Está bien. Escucho. Aprendes más así. Jacob asintió lentamente. Solía pensar que el dinero me daba poder, me hacía importante. Dolores sonrió suavemente. El dinero no te hace importante. Solo te da más opciones. Lo que haces con ellas, eso es lo que la gente recuerda. La camarera dejó la tostada y rellenó sus tazas. Dolores se recostó, con los ojos hacia la ventana. La mayoría de los que están en el centro no quieren lástima, dijo. Quieren una razón para seguir intentando. Una camisa limpia, una comida caliente, alguien que pregunte cómo estuvo su día. Eso es lo que los hace volver. Jacob miró su plato, con los pensamientos enredados. He construido tanto, murmuró, propiedades, negocios, pero nada se siente como lo que tú haces. Dolores sonrió de nuevo, más pequeña, más suave esta vez. Entonces tal vez no has terminado de construir. Se levantó y alcanzó su abrigo. Gracias por el té. Él se levantó también. ¿Puedo volver la próxima semana? Puedes, dijo ella, pero no vengas solo para sentirte mejor. Ven porque lo sientes de verdad. ¿Lo hago? Ya veremos. Dejó el restaurante silenciosamente, con la espalda recta, el paso lento pero firme. Esa conversación se quedó con Jacob de una manera que nada más lo había hecho, como si alguien le hubiera entregado un mapa nuevo de un mundo que pensaba que ya conocía. La mañana después de esa charla en el restaurante, Jacob se sentó en su porche trasero, mirando su jardín descuidado, con la mente lejos de allí. Los pájaros cantaban en alguna calle, una cortadora de césped zumbaba, pero no escuchaba nada de eso. Pensaba en su madre. No había hablado con ella en 7 años, no por una pelea dramática, solo por el tiempo, la distancia, un silencio incómodo que había echado raíces. Ella trabajaba noches cuando él era niño, trapeando pisos de gimnasios escolares, limpiando bancos, fregando baños en oficinas legales del centro. Él fingía que no le avergonzaba, pero sí lo hacía. Recordaba el olor a limpiador de limón pegado a su ropa, sus manos agrietadas, la forma en que se dormía en la mesa del comedor. Odiaba verla así que trabajó más duro, se esforzó en la universidad, construyó su imperio ladrillo por ladrillo, alquiler por alquiler, siempre persiguiendo más. Se decía que era por ella, pero cuando ella le pidió que volviera a casa ese último día de Acción de Gracias, dijo que estaba demasiado ocupado. Ahora, su número estaba en su teléfono como un fantasma que no estaba listo para enfrentar. Se recostó en la silla, con los ojos cerrados. Otro recuerdo emergió, uno en el que no había pensado en años. Tenía 13 años, se metió en una pelea en la escuela, labio partido, nudillos ensangrentados. Lo suspendieron por 2 días, y nadie vino a recogerlo, excepto un conserje viejo llamado Clyde. El hombre no dijo mucho, solo le dio un aventón a casa en una camioneta que olía a tabaco y aceite de pino. Pero justo antes de que Jacob bajara, Clyde dijo, «Puedes ganar todo el dinero del mundo, hijo, pero si no lo usas para levantar a alguien más, te comerá vivo». Jacob no lo entendió entonces, pero ahora esas palabras no lo dejaban. Se levantó de repente, entró y abrió su laptop. Revisó documentos, hojas de cálculo, informes de edificios. Todo en orden, ganancias estables, inquilinos pagando a tiempo. Pero nada de eso importaba. No después de ver a Dolores envolver su propio suéter alrededor de un niño con los brazos desnudos. No después de verla dar más en una noche que él en 10 años de donaciones deducibles de impuestos. Hizo clic en sus contactos, encontró el número de Darrell Houston, su socio de negocios, y llamó. Darrell contestó al segundo timbre. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Jacob dudó. «Necesito hablar contigo en persona». «¿Ahora mismo?» «Sí. Vendré a tu oficina». 30 minutos después, Jacob entró en la suite de gran altura de Darrell en Government Street. Darrell tomaba un café helado y revisaba proyecciones de arrendamiento en un monitor gigante. «Pareces haber visto un fantasma», dijo Darrell, señalando una silla. Jacob se sentó, con las manos cruzadas. «Quiero redirigir algunos fondos». Darrell levantó una ceja. «¿Para qué?» «Hay un centro comunitario en South Oak. Necesita reparaciones. El tejado gotea, la plomería está mal, no hay calefacción ni aire acondicionado. Quiero arreglarlo». Darrell rió una vez. «¿En serio?» Jacob no sonrió. «Hablas de tirar dinero en un basurero. Ese lugar debería haber sido condenado hace 10 años». Jacob no parpadeó.
Y aún así, hay gente allí. Niños, madres, voluntarios que nunca se fueron. Entonces, ¿qué? ¿Quieres jugar a la caridad ahora? Abrir una cocina de beneficencia. Quiero poner mi dinero en algo que signifique algo. Darrell se recostó. Jacob, somos desarrolladores inmobiliarios, no santos. Si empiezas a tirar dinero en cada causa perdida de esta ciudad, no te quedará nada que mostrar. Jacob se levantó. Tal vez estoy cansado de mostrar. Darrell se burló. Vamos, hombre. Tenemos 2 propiedades iniciando construcción este trimestre, inversionistas respirándonos en la nuca. ¿En serio estás pensando en desviar capital a un centro destartalado en el lado equivocado de la ciudad? La voz de Jacob era firme. Sí. Hubo una larga pausa. Has cambiado, murmuró Darrell. Tal vez, respondió Jacob, o tal vez finalmente estoy prestando atención. Salió sin decir otra palabra. Esa noche, Jacob se sentó en su cocina, con los codos en la mesa, mirando una hoja en blanco. Comenzó a escribir números, nombres de contratistas, cronogramas de reparación, pero a la mitad se detuvo. Tomó su teléfono y marcó. Sonó 3 veces antes de que contestara. Hola, ma, soy yo. Hubo silencio al otro lado. Jacob, dijo su voz, más pequeña de lo que recordaba. Sí, yo. Quería escuchar tu voz. Ella no lloró, no regañó, solo dijo, es bueno escuchar la tuya también. Pero algo en esa llamada, y la puerta que reabrió, hizo que Jacob se diera cuenta de que no se trataba solo de arreglar un edificio. Se trataba de arreglar lo que había ignorado durante años. 3 días después, Jacob apareció en el centro comunitario sin avisar. Era media tarde, antes del ajetreo de la cena, antes de que la mayoría de la gente llegara de la calle, y el edificio estaba más silencioso de lo habitual. La puerta principal estaba abierta, pero la sala tenía la sensación de algo que toma aire entre 2 grandes esfuerzos. Dentro, una mujer mayor llamada señorita Thelma ponía cubiertos. Llevaba un pañuelo naranja brillante y se movía como si sus rodillas hubieran estado discutiendo con ella durante años. Levantó la vista cuando Jacob entró. De vuelta otra vez. Esperaba ver a Dolores, dijo. La señorita Thelma no perdió el ritmo. Está atrás con el tipo de la caldera. Esa cosa vieja ha estado haciendo ruido toda la semana. Jacob asintió, se dirigió al pasillo trasero y pasó una fila de sillas desparejas apiladas contra la pared. Las baldosas del piso estaban agrietadas, el yeso cerca del techo tenía manchas de agua. Todo el lugar parecía sostenido por pura voluntad. Encontró a Dolores agachada junto a una caldera vieja, hablando con un hombre monograciento que seguía sacudiendo la cabeza. «Señora, puedo hacer que funcione unas semanas más», dijo el hombre, «pero está en sus últimas». Dolores le dio una sonrisa cansada. «Haz lo que puedas». Cuando se giró y vio a Jacob, no parecía sorprendida, solo curiosa. «Sigues apareciendo», dijo. «Sigo queriendo hacerlo». Se limpió las manos en el delantal. «Estamos cortos esta noche. No tienes miedo de lavar platos, ¿verdad?» «No estoy aquí para ser voluntario, no hoy». Dolores levantó una ceja, sin decir nada. «Vine a preguntarte algo», dijo Jacob, «pero primero, ¿puedo mostrarte algo?» Ella lo miró un segundo más, luego se quitó los guantes. «Tienes 10 minutos». Se sentaron en una pequeña sala lateral, silenciosa salvo por el zumbido de un refrigerador y el ocasional ruido de la cocina. Jacob sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. Era un boceto rústico, notas escritas a mano, números, incluso un plano tosco dibujado a lápiz. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Mi propuesta», dijo él, «para renovar este lugar, reemplazar la plomería, arreglar el tejado, instalar calefacción y aire de verdad, añadir un congelador grande, convertir el lote vacío de al lado en un jardín o un parque infantil, lo que necesites». Dolores no tocó el papel. Sus ojos se quedaron en él. «¿Quieres hacer todo eso? ¿Por qué?» Jacob se recostó. «Porque durante años construí cosas que no importaban. Y luego vi lo que este lugar hace con casi nada, lo que tú haces. Y me di cuenta de que he estado midiendo el éxito mal». Ella se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. «No eres la primera persona que promete grandes cosas», dijo. «Hace 3 años vino un representante de la ciudad hablando de fondos. Nos dio 2 botes de basura y nunca volvió». «No estoy aquí por el crédito», dijo Jacob.
Sin periódicos, sin comunicados de prensa, sin mi nombre en una placa. Solo quiero ayudar. Ella lo observó un momento largo, luego finalmente alcanzó el papel y lo acercó. Sus ojos escanearon las notas desordenadas, las listas de proveedores, los costos estimados. ¿Cuánto de esto puedes hacer realidad? Cada línea, dijo Jacob, y más si piensas en algo que no incluí. Ella exhaló. No era incredulidad, era cansancio, la esperanza que había aprendido que podía desgastar a las personas cuando llegaba demasiado tarde. Tendría que hablar con el consejo, dijo. Estaré en la reunión, respondió Jacob. Tú dime cuándo. Dolores levantó la vista de nuevo. Tengo una condición. No tomes el control. Esto sigue siendo nuestro. Ayudas, financias, arreglas. Pero esto es un centro comunitario, no tu proyecto personal. Jacob asintió lentamente. De acuerdo. Ella dobló el papel cuidadosamente y lo deslizó de vuelta por la mesa. Entonces hablaremos. Él se levantó para irse, pero se detuvo. Una cosa más, dijo. Me gustaría empezar cubriendo las comidas para los próximos 6 meses. Lo que necesites. Carne, productos, enlatados. Dolores lo miró, su rostro ilegible. Luego dijo, no necesitamos un héroe. Lo sé, respondió Jacob. Solo un vecino que finalmente despertó. Ella no sonrió, no aún, pero algo en sus ojos se suavizó. Pero mientras la noticia de la oferta de Jacob se extendía, no todos en su vida lo veían de la misma manera, y los problemas se avecinaban a la vuelta de la esquina. Al día siguiente, Jacob estaba de vuelta en su oficina en el 10º piso del edificio La Salle, intentando ponerse al día con correos que ya no le importaban. Su bandeja de entrada estaba llena de informes de presupuesto, renovaciones de arrendamiento y preguntas sobre un proyecto de condominios de lujo que había estado liderando durante los últimos 18 meses. Había pasado años puliendo ese desarrollo, un rascacielos elegante, sobrediseñado, destinado a atraer profesionales de altos ingresos que se mudaban a la ciudad. Pero ahora, se sentía como un monumento a todo de lo que quería alejarse. Apenas levantó la vista cuando Darrell Houston entró sin tocar. Jacob, dijo Darrell, con los brazos cruzados, necesitamos hablar. Jacob dejó su teléfono. Buenos días a ti también. Darrell no sonrió. Recibí un correo de Mónica de permisos de la ciudad. Dijo que escuchó que estamos considerando retirar fondos del desarrollo de Parkways. Lo estamos, dijo Jacob con calma. Tú lo estás, corrigió Darrell. He estado recibiendo llamadas toda la mañana de inversionistas que están enloqueciendo. No puedes redirigir capital de un proyecto sin una votación. No lo hice. Lo pausé. Eso nos da espacio para reevaluar. Darrell se acercó. Esto es por ese basurero en South Oak. Jacob lo miró a los ojos. Es un centro comunitario, no un basurero. Jacob, te juro que si estás gastando nuestra liquidez en un lugar que ni siquiera aparece en un mapa de zonificación, me voy. Jacob se levantó. Entonces vete. Darrell lo miró como si no reconociera al hombre frente a él. Has perdido la cabeza, murmuró. Todo este tiempo pensé que eras el que entendía cómo funciona este juego. Eras el tipo de los números, frío, claro, preciso. Lo era, admitió Jacob, pero tal vez estaba equivocado. Tal vez ser preciso no significa estar ciego. Darrell rió una vez, amargamente. Ahora quieres ser un santo de la clase trabajadora, construir cocinas de beneficencia con encimeras de granito. ¿Qué demonios te pasó? Jacob no se inmutó. Vi cómo es cuando alguien aparece todos los días y da todo lo que tiene a personas que nadie más siquiera mira. Eso me hizo algo. No me avergüenzo de ello. Eres un hombre de negocios. También soy hombre. Uno que está cansado de ver edificios crecer mientras las personas se hacen más pequeñas. Darrell sacudió la cabeza. Si quieres tirar tu dinero, bien, pero no arrastres a la compañía contigo. Jacob suspiró. ¿Sabes qué, Darrell? Tal vez necesitamos menos compañía y más comunidad. Darrell lo miró unos segundos más. Luego tomó una carpeta del escritorio y salió. La puerta se cerró tras él. Jacob se sentó, con el corazón acelerado pero con la mente clara. Abrió una hoja de cálculo, eliminó la línea del condominio y comenzó a construir una nueva columna etiquetada como Fondo de Renovación de South Oak. Esa noche, regresó al centro comunitario con un carrito de comestibles, huevos, pan fresco, cartones de leche,
bolsas de frijoles y arroz, suficiente para 2 semanas completas. Dolores estaba allí. Por supuesto, siempre estaba. Le dio el recibo, pero ella ni lo miró. —¿Estás bien? —preguntó. —Tuve una mañana difícil —dijo él. Ella levantó una ceja. —Déjame adivinar. Alguien te dijo que este lugar no vale la pena. Algo por el estilo. Dolores comenzó a desempacar una caja de papas. ¿Sabes? Cuando empecé a trabajar aquí, alguien me dijo lo mismo. Dijo que estaba perdiendo el tiempo alimentando a gente que termina de vuelta en la calle. —¿Qué dijiste? —No dije nada —respondió. Solo seguía apareciendo. Jacob la ayudó a descargar, pasándole bolsas una por una. —¿Alguna vez lo lamentaste? —preguntó. —No —dijo ella—. Lamento no haberlo hecho antes. Esa noche, Jacob se quedó para servir la comida. No se escondió en la retaguardia. Sirvió chili, repartió pan de maíz y estrechó manos con cualquiera que ofreciera una. Y lentamente, la gente comenzó a notar que ya no era el tipo rico, no era el hombre con el abrigo a medida. Era solo Jacob, otro par de manos, otro ser humano dispuesto a escuchar. Pero esta vez, no estaba solo de paso. Tenía un plan, y era más grande de lo que cualquiera esperaba. El lunes siguiente, Jacob llegó al centro comunitario South antes que nadie. Se sentó en una de las mesas plegables con una pila de documentos impresos, una taza de café de gasolinera y un cuaderno lleno de ideas garabateadas. Apenas había dormido. Su mente no lo dejaba. Dolores entró 20 minutos después, equilibrando una caja de productos secos en la cadera. Se quedó helada al verlo. —¿Planeas mudarte? —preguntó con una sonrisa sarcástica. —Lo pensé —respondió Jacob—. ¿Tienes algún catre libre atrás? Ella dejó la caja. —¿Qué es todo eso? —Planos —dijo él—, propuestas de financiación, cotizaciones de proveedores. Incluso conseguí algo de mano de obra pro bono de algunos contratistas en los que confío, gente que me debe un favor. Ella se acercó lentamente, sospechosa pero curiosa. —No perdiste el tiempo. —No me gusta desperdiciar nada estos días —dijo Jacob—, especialmente no segundas oportunidades. Dolores se sentó frente a él, hojeando las primeras páginas. Sus planes no eran ostentosos, sin pisos de mármol ni mejoras innecesarias, solo trabajo limpio y sólido: arreglar la caldera, reemplazar el tejado, instalar ventanas reales que cerraran y mantuvieran el frío fuera, un congelador grande, mejor iluminación, una salida de emergencia Norma. Él observó su rostro en busca de señales: aprobación, vacilación, rechazo. —¿Hiciste todo esto desde sábado? —preguntó ella. Él asintió. He estado sentado sobre recursos durante años. Solo no tenía la razón correcta para usarlos. Dolores se recostó, con los brazos cruzados sobre el pecho. —¿Y cuál es tu razón ahora? Él no respondió de inmediato. En cambio, sacó una foto de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Era de su madre, más joven que Dolores, con un uniforme de Walmart y sosteniendo un trapeador. Solía avergonzarme de ella, dijo suavemente. Trabajaba noches para que yo pudiera ir a la escuela. Nunca le dije gracias, ni una vez. Dolores miró la foto. ¿Ella sigue viva? Sí. Hemos hablado 2 veces esta semana, por primera vez en años. Dolores se quedó en silencio. Luego alcanzó el cuaderno y pasó algunas páginas. ¿Qué es esto? Es mi idea para el lote de al lado. Es propiedad de la ciudad. Conozco a alguien que puede hacer que se transfiera. Pensé que tal vez lo convirtamos en un jardín, camas elevadas, árboles frutales, un aula al aire libre. Ella parpadeó. Un aula al aire libre. Él se encogió de hombros. Un lugar para que los niños hagan tareas o los adultos reciban formación laboral. Dime que necesita este lugar, lo construiré. Dolores se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente dijo: Eres serio como un infarto. ¿Realmente crees que el dinero va a arreglar todo? No, dijo Jacob, pero creo que puede arreglar las tuberías rotas y las luces parpadeantes. Después de eso, depende de nosotros. Ella cerró el cuaderno suavemente. Hay una reunión de consejo el jueves, dijo. Querrán escuchar eso de ti, no solo de mí. Estaré allí. Y solo para que sepas, añadió, si alguno de ellos huele un discurso de ventas, lo cerrarán antes de que puedas parpadear. No estoy vendiendo, dijo Jacob. Solo estoy finalmente listo para contribuir. Ella lo miró de nuevo, profundamente,
como si intentara leer los lugares que ni él había mirado. Luego, para su sorpresa, sonrió, una sonrisa completa y genuina. «Eres afortunado», dijo. «¿Por qué?» La mayoría de la gente no tiene una segunda oportunidad para descubrir qué importa. Jacob dobló sus papeles y se levantó. «Estoy tratando de no desperdiciar la mía». Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Una cosa más», dijo. «Si el consejo dice que sí, me gustaría seguir involucrado a largo plazo, no solo como donante. Tal vez incluso ayudar con programas. Alcance». Dolores inclinó la cabeza. «¿Estás listo para todo eso?» «No lo estaba», dijo, «pero creo que ahora sí». Pero no importaba cuán bien planeara o cuán rápido se moviera, nada podía prepararlo para cómo se sentiría esa primera reunión del Consejo Comunitario, cuando tuvo que ganarse su confianza de la misma manera que Dolores lo había hecho una vez. La reunión del Consejo fue el jueves por la tarde, justo cuando el sol se escondía detrás de los tejados en South Oak. El espacio no era lujoso, solo 6 sillas plegables, una mesa deformada y un ventilador de techo que hacía clic cada pocos segundos, como un recordatorio de que nada allí funcionaba del todo bien. Jacob se sentó al final de la mesa, con las manos descansando sobre la carpeta que había traído. Frente a él estaban los miembros del consejo, la señorita Thelma con su característico pañuelo naranja, el pastor Raymond, que dirigía el banco de alimentos al lado, Nadine, del programa después de clases, y 2 más que no había conocido. Dolores se sentó en una esquina, no como miembro del consejo, sino como alguien observando de cerca, escuchando atentamente. Jacob podía sentir el peso en la sala. Estas no eran personas que sonreían fácilmente. Habían visto promesas rotas antes, subsidios que desaparecían, donantes que aparecían para fotos y se desvanecían cuando el cheque se cobraba. No les importaban los planos ni las palabras de moda. Les importaba el seguimiento. El pastor Raymond ajustó sus gafas. «Señor Reynard, ha pedido presentar una propuesta. Tiene la palabra». Jacob respiró hondo. «Primero, gracias por dejarme estar aquí. No estoy aquí representando ninguna empresa. No estoy presentando un trato de negocios. Estoy aquí porque cometí un error, una y otra vez, durante mucho tiempo. Construí cosas que se veían bien, pero no significaban nada». Abrió la carpeta y deslizó copias por la mesa. «Esta es mi propuesta para renovar completamente el centro. Reparaciones, mejoras de seguridad. Ya alineé contratistas y cubrí los costos estimados. Sin condiciones, sin placas con nombres, sin contratos que requieran control del centro. Esto sigue siendo suyo». Nadine levantó una ceja. «¿Y por qué le importaría a un millonario propietario de propiedades un lugar que la mitad de la ciudad olvida que existe?» Jacob no se inmutó. «Porque alguien me recordó cómo se ve el verdadero valor. No está en los metros cuadrados, está en personas como Dolores, que aparecen todos los días y hacen más con menos de lo que yo hice con millones». La señorita Thelma miró a Dolores. «Tú respondes por él». Dolores asintió una vez. «Lo dice en serio». Hubo una pausa, una larga. Finalmente, el pastor Raymond miró los papeles. «¿Te das cuenta de lo que estás prometiendo es más de lo que este centro ha visto en 20 años?» «Sí», dijo Jacob, «y no estoy pidiendo que me crean hoy. Estoy pidiendo la oportunidad de demostrarlo». Durante los siguientes 20 minutos, cuestionaron todo: cronogramas, seguros, mantenimiento, logística. Jacob respondió sin dudar. Conocía sus números, pero más que eso, conocía sus miedos. Cuando las preguntas terminaron, los miembros del consejo se levantaron y se excusaron para ir a la sala contigua. Jacob esperó solo con Dolores. «Creo que les gustaste», dijo ella. «Parecían querer echarme». Ella sonrió. «Es lo mismo por aquí». 10 minutos después, el consejo regresó. El pastor Raymond se sentó, cruzó las manos y dijo: «Aceptaremos su propuesta, con condiciones». «Nómbrenlas», dijo Jacob. «Cumple su promesa, sin condiciones, sin marcas, y apareces una vez al mes para informar en persona. No necesitamos un donante fantasma, necesitamos a alguien presente». Jacob asintió. «Trato hecho». Mientras recogían, la señorita Thelma le dio una nota pequeña escrita en tinta azul. Decía: «No nos decepciones. Ya nos han decepcionado bastante». La dobló y la puso en su billetera. Pasaron los meses, silenciosa y constantemente. Comenzó la construcción. Se instaló un tejado nuevo.
Se reemplazó la caldera rota. El yeso fresco cubrió las manchas de agua. El lote al aire libre se transformó primero en escombros, luego en tierra, y finalmente en un jardín con filas ordenadas de verduras y tomates. Los niños ayudaron a plantar, los adolescentes a pintar, los mayores observaban desde sillas plegables y daban consejos que nadie pedía pero todos necesitaban. Y a través de todo esto, Jacob aparecía cada jueves por la tarde, lloviera o hiciera calor. Servía comida, limpiaba, y a veces solo escuchaba, no como benefactor, no como el tipo rico, solo como Jacob. Una noche, Dolores le dio una taza de café, igual que meses atrás en aquel restaurante. «¿Sabes?», dijo, «tenía miedo cuando entrase por primera vez a este lugar. De mí, de volver a tener esperanza». Jacob miró alrededor de la sala. Estaba llena, ruidosa, viva, sostenida por amor y terquedad. «¿Sigues teniendo miedo?», preguntó. Ella tomó un sorbo de café. «Solo de que necesitemos más sillas». Rieron, fácil y real. Luego, el teléfono de Jacob vibró. Un mensaje de su madre. «Orgulloso de ti. Llámame mañana». Sonrió, lo guardó y volvió a la sala. El edificio estaba más fuerte ahora, pero lo que realmente cambió no fueron las paredes. Fue él. Si llegaste hasta aquí, espero que esta historia te recuerde algo importante. El cambio no comienza con millones, comienza con una decisión de preocuparse. Si esto te conmovió, suscríbete para más historias como esta, porque a veces las personas más inesperadas nos muestran lo que significa vivir con propósito.